¿Piensas que el entrenamiento de fuerza es lesivo y puede causarte dolores? ¿O que hay ejercicios que son lesivos de por sí? Es decir, si hago este ejercicio, con toda probabilidad me voy a lesionar. Si ya tengo dolores, molestias o lesiones, ¿puedo entrenar fuerza? Te traigo un vídeo diferente donde vamos a ver todos estos temas bien explicados. Tendré una charla muy completa con la fisioterapeuta Raquel García Tarrazo como invitada del canal, la cual es un orgullo tener. Vamos a hablar en más detalle sobre estos temas, derribando muchos mitos asociados al entrenamiento de fuerza. Espero que te guste y que la disfrutes un montón. Bueno, pues tengo el placer de tener aquí conmigo a Raquel García Tarrazo, RGT Fisio en redes sociales. Y nada, vamos a tener aquí una charla enfocada sobre todo a gente de pie de calle que pueda tener ciertos mitos arraigados, sobre todo con el entrenamiento de fuerza, si es lesivo o no, si se puede entrenar teniendo una lesión, un dolor, una patología. Vamos a hablar un poquito de esto, pues intentando aclarar las dudas. Entonces nada, Raquel, encantado de tenerte por aquí. Si te quieres presentar para los que no te conozcan, aunque muchos de mi audiencia seguro que ya te tienen muy vista. Vale, pues nada, muchas gracias por la invitación a charlar de esto y a venir a tu canal. Yo soy Raquel, soy fisioterapeuta eminentemente clínica, trabajo en un centro de barrio que digo yo aquí en Avilés, con pacientes de espectros muy variados, ¿vale? Aparte de trabajar presencial, pues trabajamos fisio online, hacemos asistencia online y tal, y bueno, luego colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer y luego por aquí pues tareas divulgativas, y estoy en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Dolor, dentro del grupo de trabajo de fisioterapia. Y nada más, poco más. Mira, una cosa que me gusta mucho de Raquel es que precisamente tiene como esa parte de que está súper actualizada a nivel académico, forma un montón de gente a nivel nacional e internacional, pero también tiene esa parte de la experiencia práctica, porque ¿cuánto llevas con la clínica? Mogollón de años ya, ¿no? Pues la clínica es de 2007, o sea que hace 17 años ahora. Y antes de trabajar en la clínica, pues también trabajé en una empresa de rehabilitación domiciliaria y tal, que era concierto con el sistema público de salud de aquí. O sea que, vaya, yo la carrera la acabé en 2002, no digo más. Ya, y obvio, sí. A lo que voy es que, por ejemplo, esa visión que tú tienes y que lo contextualizas todo mucho, por ejemplo, a mí, que me has tratado de forma directa, pues es a valorar un montón. Que tienes ahí ese contraste de, vale, los papers por un lado, pero luego el trabajo de campo. Hay que vale, pues mira, metiéndonos un poquito ya más en directo con la charla, vamos a hacer algunas preguntas o mitos, como se suele decir. El primero de ellos, hay gente que piensa que el entrenamiento de fuerza es lesivo, puede llegar a causar dolores, que quizás no lo deberías hacer si te está doliendo algo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? A ver, yo creo que la mala prensa que tiene el entrenamiento de fuerza es probablemente porque antes se utilizaba de una manera más a lo bruto, más hardcore, ¿no? Antes la gente que entrenaba en los 80, que entrenaba ahí a reventar, o se asocia mucho al culturismo o a deportes de alta carga para hacer marca, tipo el haltero o así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es tipo de imaginario que hay popular entre la gente y tal, la distancia un poco de cargar pesos, porque piensan que o no son capaces o que son pesos que van a estar muy por encima de lo que van a ser capaces de levantar y tal. Y luego las típicas imágenes que rulan por redes sociales, anecdóticas, de que uno levantó no sé qué y se quedó doblado, ¿no? Que como son muy alarmantes, pues se extienden mucho a la población. ¿Cuál es la realidad? Pues que la realidad es que si miramos el ratio de lesiones por minuto de entrenamiento de deportes de fuerza respecto a otros deportes, nos encontramos que es más bajo. O sea, que la gente no se lesiona más entrenando fuerza. Y es más, que los deportistas de otros deportes o personas que no sean deportistas, o sea, que sean deportistas de competición, vamos a decir, ¿vale? Que hagan ejercicio de fuerza, normalmente tienen menor ratio de lesiones y preservan más masa muscular, que es como yo digo a mis pacientes y tal, como los ahorros del banco cuando empiezas a afrontar la vejez, ¿vale? Entonces, a más masa muscular tengas, vas a tener mayor densidad mineral ósea, vas a tener mejor función del sistema nervioso y entonces vas a envejecer con mejor funcionalidad y mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que una labor divulgativa muy importante que tenemos que hacer es sacar del imaginario popular que el entrenamiento de fuerza siempre es carga muy alta,
llevado al límite de tu capacidad y demás, porque realmente no es para nada eso. Eso lo sabes mejor definir tú que yo, lo que es entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero es cualquier cosa que tengas que luchar contra una resistencia. Entonces ya dependiendo de la capacidad de la persona, pondrás una u otra y depende de tus objetivos, ya sean de rendimiento o terapéuticos, pues te mueves en unos espectros, ¿no? Sí, totalmente. Mira, el símil ese del ahorro que pones es muy bueno y me gusta mucho, que es como una inversión a medio y largo plazo para la salud. Y quizás eso es lo que dices, que tienes razón, de que en la época más de los 70, los 80, toda esta época de los gym, Arnold Schwarzenegger y demás, que coge mucha popularidad, la gente quizás sigue asociando eso de pues levantar pesas, ir súper fuerte o estar súper musculoso a entrenamiento de fuerza, cuando realmente las pesas es una herramienta del entrenamiento de fuerza, pero como bien dices, fuerza es vencer resistencias. Tú puedes ganar resistencias con tu propio peso corporal, con bandas elásticas, con un TRX, es simplemente una herramienta más. Sí, porque además es que si nos ponemos ya en plan de esto que me pongo yo de diluir límites, es que en realidad es como un continuo, no hay una cosa que sea aeróbica y otra cosa que sea de fuerza. Tú cuando estás corriendo, estás ejerciendo resistencia, o sea, recibes la fuerza de reacción del suelo, estás haciendo fuerza de alguna manera, estás haciendo más fuerza que caminando también. Entonces, es como una pequeña progresión. Si pasas de caminar con una progresión súper tendida a correr, intentando minimizar el riesgo de lesionar y tal, ya estás haciendo un poco más de fuerza que hacías. O sea, en realidad, ¿no? Y cuando tú entrenas contra resistencias, pero estás haciendo series largas con cargas bajitas y tal, hay una parte del espectro aeróbico que también la trabajas. Lo que pasa que por simplificar, pues ponemos una raya y decimos esto es una cosa y esto es otra y tal. Sí, estás aplicando fuerza cuando corres. Lo que pasa que es otro tipo de manifestación de la fuerza más asociada a la fuerza-resistencia, no tan fuerza máxima o más cercano a niveles de fuerza más elevados. Exacto. Entonces, a nivel de salud, pues es prioritario. Y hubo un momento que se puso muchísimo el foco en el ejercicio aeróbico, ¿sabes? Como más saludable y tal, porque en el imaginario popular estaba todo esto y porque realmente en los 80, los 90 y tal, la gente que frecuentaba los gimnasios era gente muy del culturismo. Era raro que hubiera una persona no del bodybuilding allí metida, ¿sabes? Normalmente iba la gente que además se asociaba a tomar sustancias, a tal, no sé qué, y parecía de todo menos saludable en ese momento. Entonces yo creo que ahora, gracias a la divulgación y tal que se hace de entrenamiento, de salud y demás, pues se están acercando los gimnasios y son un poco menos hostiles de lo que era. Pero parecía un sitio donde no se tenía que meter la chavalería. Era exclusivo de si no estás fuerte aquí no puedes entrar y no casas y no te puedes beneficiar de esto. Sí, totalmente, porque además es como que yo creo que el ambiente que se generaba era un poco para eso, sobre todo hombres, sobre todo con carga alta, ¿no? Gente fit y tal, y bueno, pues está bien que los gimnasios sean integradores ahora, porque hacen una función muy importante. Son un activo de salud para la salud comunitaria y pública. Entonces, ahorrarían mucho gasto sanitario. Labor de prevención, sobre todo. Totalmente. Y acorde a esto que te decía yo de lo del banco, también hay otro símil que le pongo muchas veces, otro conocimiento que creo que es importante tener, y es que el organismo puede almacenar glucosa, puede almacenar grasas y tal, pero las proteínas, el reservorio de proteínas del organismo es el músculo. Entonces, cuando tú tienes que hacer una lucha contra una enfermedad o contra una fractura, un traumatismo, tal no sé qué, y vas a tener baja ingesta porque no te encuentras bien, el cuerpo va a tirar de ahí. Entonces, ¿cómo no lo vamos a cultivar eso? Totalmente. Es quizás el mensaje que más intenta dar de que, mira, la masa muscular no solamente sirve para estética, que oye, está bien, a todos nos gusta vernos mejor, pero que tiene otras cosas más importantes, como por ejemplo en todos los aspectos que interviene a nivel de salud, que quizás para mucha población es lo desconocido, que solo lo asocian a eso, a pesas igual a musculación. Sí, totalmente. Y para la salud es fundamental. Entonces, el aeróbico fue mucho más amable visto y ahora se ha visto que hay que complementar con entrenamiento de fuerza para realmente beneficiarse de todo el espectro que te puede dar el ejercicio a nivel de salud. El entrenamiento de fuerza es fundamental.
porque hay una parte que solo poniendo el foco en actividades tradicionalmente aeróbicas, olvidándonos un poco del continuo ese, no llegamos a cubrir. Y que el entrenamiento de fuerza también va más allá del músculo, además, y que el músculo además en sí mismo se interrelaciona con un montón de tejidos más que se ven beneficiados de que el músculo crezca. O sea, por ejemplo, la densidad mineral ósea y el músculo van un poco de la mano. Alguien que tenga baja masa muscular, que tenga sarcopenia, con muy alta probabilidad va a tener osteoporosis, si no es el 100% de las veces, y viceversa. Pues, alguien que tenga osteoporosis difícilmente va a tener una gran masa muscular. Entonces, son un poco gemeliers. Y es como que si no entrenas fuerza, te estás dejando una parte del pastel importante de los potenciales beneficios que te pueda dar hacer ejercicio, que el cardio está genial y te da otros muchos, pero es como que lo ideal es esa combinación. Porque la gente piensa que de osteoporosis y de sarcopenia no se va a morir. La gente piensa que se va a morir de un ictus o de un infarto o tal. Y realmente es muy relevante el grado de mortalidad y enfermedad que va asociado a la baja masa muscular o a fracturas osteoporóticas o tal. Por ejemplo, una fractura de cadera en la vejez por osteoporosis y por todo esto, muchas veces trae luego una cascada de consecuencias muy importante. Que se obvia, es como que la cadera es como, es la cadera, pues me pongo una prótesis. No. No es menos grave que el corazón, ¿sabes? Aunque nos alarme mucho más el corazón, porque es como más inmediato, más inminente y tal. Lo otro tiene unas consecuencias muy, muy pesadas. Sí, al fin y al cabo es que te puede llegar a reducir la movilidad y todas las consecuencias negativas que trae eso asociado en tu vida. Básicamente que tengas muchas dificultades incluso para salir de casa mismamente. Sí, incluso que se precipiten un montón de cosas de no moverte, de deterioro circulatorio, de deterioro cognitivo, de deterioro a muchos niveles que ya repercuten orgánicamente. O sea que el hecho de poder salir de casa y caminar no es baladí, o sea, es bastante integral en cuanto a la salud. Pues totalmente de acuerdo en este aspecto. Mira, pasando a la siguiente pregunta, hay gente que se piensa que hay determinados ejercicios de fuerza o que se hacen en la sala de musculación que son lesivos de por sí. ¿Qué opinas tú de esto, Ra? Esto se ha polarizado increíble en redes sociales. En teoría, para una persona sana, no hay ningún ejercicio que sea lesivo per se, ¿vale? No hay ningún ejercicio que sea lesivo per se. Ahora, puede haber variaciones estructurales o puede haber condiciones de salud musculoesquelética, por ejemplo, una estenosis de canal, un impingement coxofemoral, no sé qué, que te haga con hernias discales o lo que sea. Puedes tener alguna lesión o algo que te haga que con ciertos ejercicios tengas que tener un poco más de precaución, que no quiere decir tampoco que los tengas que erradicar de tu plan de entrenamiento, sino que tienes que ir asumiendo el número de dosis semanales que eres capaz de aceptar, el número de carga que eres capaz de aceptar, que a lo mejor no son ejercicios para ir a tus PR, ¿vale? Ni falta que haces, ¿sabes? Y que a lo mejor tampoco pasa nada si no puedes hacer un ejercicio concreto. Quiero decir que también hay muchas adaptaciones, pero que en principio un ejercicio per se no es lesivo. Esto se basaba mucho en cuando las ciencias de la salud en torno a la lesión, dolor, la prevención y tal, giraban totalmente en torno a la biomecánica. Y ahora pues ya sabemos que es un compendio de muchísimos más factores los que ocurren en una lesión. En la biomecánica juega un papel, en algunas personas más, en otras personas menos, pero nunca es la totalidad de la respuesta respecto a la lesión. Ojalá fuera, porque intervenir... Sería todo más simple, pero no es así. No, entonces tú te enfrentas a un ejercicio, hay que mirar tus condiciones personales y tus condiciones personales encima van variando acorde a tu biografía, ¿sabes? No tienes las mismas con 20 que con 40, que con 60, ¿vale? Aunque seas la misma persona. Al grado de estrés que estés manejando, a cómo hayas descansado, cómo te estás alimentando, si estás en déficit calórico, si no estás en déficit calórico, si estás acostumbrado a hacer ese ejercicio o no estás acostumbrado. Bueno, el grado de adaptación que puedes llegar a generar. Entonces, hay que mirar con perspectiva y no tenerle miedo a ningún ejercicio, pero sí que es verdad que hay algunos ejercicios que a lo mejor conviene empezar de manera más conservadora, sobre todo escuchando un poco al cuerpo también.
¿sabes? Viendo un poco cómo reacciona, cómo estamos asumiendo la carga, cómo nos recuperamos del entrenamiento del día que hacemos esa cosa concreta, ¿vale? Y si esto se repite en el tiempo, porque un día aislado que te deje un poco molesto un ejercicio, tampoco quiere decir que te vaya a dejar siempre. A veces te puedes habituar, ¿sabes? Y que te deje molestar. Entonces, bueno, hay mucha complejidad en esto, como para dar rotundidades. Pero si hay que dar un mensaje general, yo te digo que no. Así, de manera general, no hay ejercicio que sea lesivo per se. Ahora, hay que ponerle por todos estos grises que acabamos de comentar, ¿vale? Y para eso, pues estamos los profesionales de la salud y del ejercicio, ¿sabes? Para acompañar a la gente cuando tiene lesión, en nuestro caso, y en nuestro caso, pues para ir viendo la progresión que son capaces de dar con el rendimiento y con su mejora de la salud global también. Sí, que quizás lo que se tenía asociado hace años, yo incluso antes de estar más actualizado, era que la técnica de por sí está como súper relacionada, o el tipo de ejercicio que haces con lo hago bien, no me lesiono, lo hago mal, me lesiono, y se está viendo que esto es muchísimo más complejo, influye en un montón de variables y que aparentemente puede suceder al revés. Un ejercicio que sobre la teoría es súper seguro, si tú te pasas de dosis, de la dosis que tu cuerpo tolera, te puedes generar algo también perfectamente. Totalmente, totalmente. Aparte es que la técnica, por ejemplo, la gente raya mucho con la sentadilla, ¿no? Entonces, es como, no, es que estoy abriendo mucho las piernas, no, es que pongas puntas hacia afuera. Ya, pero es que no somos como el hombre de Vitruvio, ¿sabes? Entonces, cada persona es como es, cada persona tiene su manera de moverle a la sentadilla cómoda. Y sí que es verdad que hay que escuchar un poco a la persona. Pues si la hago más cómoda, si las piernas más abiertas, pues ahora, reina, dale, ¿sabes? O... ¿sabes? Este tipo de cosas hay que escucharlas, y si no tienes la movilidad para hacerlo de una manera concreta y de otra manera si lo haces, bueno, si tienes una querencia muy grande por querer hacer una sentadilla al libro, pues a lo mejor tienes que trabajarlo muy progresivamente y ya veremos dónde tienes el techo y si llegas a alcanzarla como esa sentadilla modelo que tú quieres hacer, porque a lo mejor tus palancas no se parecen en nada a las de la persona a la que estás viendo hacer la sentadilla. Entonces tenemos como una firma de movimiento, igual que tenemos una firma de andar, tienes una firma de sentadilla. O sea, tú a una persona que conoces mucho, la conoces por los andares, ¿no? Pues también va a tener una sentadilla característica, también va a tener un push press característico y así. O sea, puedes intentar llevarlo a la norma porque en la teoría es lo más eficiente biomecánicamente, pero para luego un individuo uno a uno quizás no. Sí, lo de la sentadilla es un gran ejemplo de que tú ves a una persona hacer una sentadilla, por ejemplo, a un halterófilo chino, que ves que tiene unas proporciones a nivel de su cuerpo, de la longitud de su torso, de su tibia respecto al fémur, quizás cómo tiene insertada la cadera, y que va perfecta. En cambio ves a otra persona que tiene unas palancas más desfavorables y es todo lo contrario haciendo el movimiento. Y por eso dices, no es que la sentadilla sea mala de por sí, si por ejemplo a esa otra persona le duele la espalda, sino que es cuestión de pues este tipo de cosas que estamos hablando más complejas. Y luego también otra cosa que suele suceder es que se tiende mucho como a fragilizar, ¿no? De este ejercicio evítalo, que si flexionas la espalda puede llegar a ser lesivo. Por ejemplo, hay mucha gente que asocia un peso muerto con la espalda redondeada. Hay un ejercicio justo que se llama el Jefferson Curl, que yo, por ejemplo, he trabajado cuando más tratas a mí la espalda, que se basa en que tú tienes que trabajar la flexión de la espalda pues para hacerte cada vez más tolerante a esta flexión, y que flexionar la espalda de por sí no es lesivo como tal. No, es que en los estudios de la flexión de columna con la lesión de disco están hechos prioritariamente en cadáveres, ¿vale? Que con flexiones con mucha fuerza y a veces también en cuerpos animales. Entonces, el tejido vivo y con una progresión de cargas y tal, tiende a adaptarse, no es como un coche, ¿sabes? Como algo inerte, tiende a generar adaptaciones. Y realmente, pues si no tuviéramos este conocimiento de ergonomía y tal, en la naturaleza los animales no se andan con chiquitas cuando se mueven libremente para un lado, para otro, tal, no sé qué, y hasta donde yo sé, no están más tullidos que los humanos, ¿eh? Entonces, se cogió mucho miedo a la flexión lumbar, porque también muchas veces, acompañando de ese mensaje de la que flexión lumbar es mala por estudios en animales y tal, a veces sí que pasa que flexionándote te da el trayazo. Y entonces tiendes a guardar eso más, pero también te puede dar el trayazo extendiéndote,
o rotándote o tal, pero lo que se graba más en la memoria es el día que dio el trayecto lesionándote, ¿vale? Porque sí que es verdad que los nervios, el tejido neural y tal, lo que es el sobreestiramiento, pues a veces es irritativo y entonces montamos una película en torno a todo eso, ¿sabes? De un día que se nos sensibiliza un poco o tuvimos un lumbago en esa posición y tal, y ya lo generalizamos a cualquier tipo de flexión lumbar. Y no es así. De hecho, tener un poco de flexión lumbar a la hora de levantar un peso se ha visto que es más eficiente, por ejemplo. Y que luego la flexión lumbar que tú observas como observador externo, cuando se hacen radiografías dinámicas y ves la columna presionada, en ningún momento está con ese abombamiento que tú estás viendo de los paravertebrales, de los cuadrados lumbares y tal. Está bastante tiesa. O sea, no se pone en el sentido contrario. Si tiene lordosis no se pone cifótica en realidad. Se tiende a poner en todo caso recta, pero no se hace ahí una superapertura. Entonces, las hernias de disco y todo eso vienen por un cúmulo de factores también, entre ellos metabólicos también, por ejemplo, que estábamos obviando hasta ahora. Son mucho más sistémicos de lo que se creía y tienen un componente genético también importante, entonces, tener una hernia discal o no. Y que son bastante prevalentes según vamos cumpliendo años también, ¿vale? Entonces, no podemos culpar a la flexión de esto. Pero sí, eso sí era muchísimo presente en la gente, muchísimo. Lo de las buenas posturas y lo de... Y sabemos que lo mejor es ir variando, ¿no? Ir dándole variabilidad al sistema, que se pueda mover de formas diversas, distintas velocidades, planos, pesos... Sí, que quizás en este caso explicado una hernia lumbar, tú puedes tener muchas papeletas ya por genética para tener una, pero eso no significa que la tengas por hacer sentadilla o por hacer peso muerto o cualquier otro tipo de ejercicio, que la puedes tener por muchos otros factores. De hecho, es mucho más probable de seguramente que la tengas a lo mejor si eres muy sedentario. Hay una cosa que es como... que la gente que menos hace y luego la gente que está en el otro espectro de superhacer, normalmente son la gente que mayores problemas tiene a nivel musculoesquelético. O sea, cuando ya vas a rendimiento extremo y tal, que no respetas los tiempos de descanso, que saturas mucho el organismo y tal, pues ahí, o trabajo superfísico, ¿sabes? La obra, intemperie, ladrillos, pum, ese tipo de cosas, sí guardan cierta relación. Claro que sí, son un factor más a tener en cuenta, pero hacer entrenamiento de fuerza, que está todo como bastante medido, que se deberían de medir los descansos, la recuperación y demás, no está relacionado con tener más hernias discal ni ninguna lesión así en general. Hilando un poco con esto, si una persona, por ejemplo, ya tiene algo, sea una hernia discal, cualquier otra lesión, molestia o patología, debería entrenar fuerza, debería guardar reposo, que es muchas veces la recomendación que se suele hacer de estate quietito, no te muevas, no hagas nada, etc. La recomendación de reposo cuando se tiene dolor y lesión, que todo esto teniendo que valorar cada caso individual, pero la recomendación así genérica de reposo cuando hay dolor o lesión va contra la evidencia actual, punto número 1, y punto número 2, bajo mi criterio, es causante de muchos problemas de dolor que se perpetúan, ¿vale? Porque al final entras en un círculo ahí de evitación de cada vez más actividades que te va comiendo la capacidad de hacer cosas y que en algunos casos de pacientes con dolor crónico llega a ser de mucho impacto para poder llevar su día a día. Entonces, cuando hay un dolor o una lesión, lo ideal es hacer un trabajo, si ya se está entrenando, multidisciplinar con el fisioterapeuta y el entrenador, que lleguen a una conjunción de ejercicios que se pueden mantener, ejercicios que hay que modificar, ¿vale? Pero el paciente siempre se va a ver beneficiado de intentar mantener la actividad lo máximo posible, dentro de que pueda tener que hacer alguna variación de cargas o de ejercicios concretos o demás, pero la evidencia más actual nos dice que el paciente se tiene que mantener activo y que entrenar con partes del cuerpo en caso de lesión y ya no tanto dolor, entrenar con partes del cuerpo no lesionadas o adaptar el ejercicio en la zona de la lesión produce mejores resultados y recuperaciones más rápidas que no hacerlo, porque pones en marcha pues mecanismos que pueden ser a través de neuronas espejo, por ejemplo con el cross-training, entrenamiento cruzado,
o que puedes hacer que se pierda menos masa muscular mientras se está medio de reposo, si por ejemplo es un cruzado o algo así, que se empiezan seguida con contracciones y tal, aunque no se pueda hacer todo, o bueno, entrenar con otras partes del cuerpo reporta beneficios. Es decir, que más lo que apunta a la evidencia actual es justo lo contrario, de intenta moverte, siempre en cada caso individual, hacer lo que se pueda sin que genere interferencias en lo que te está recuperando, pero siempre con la premisa de moverse, estar activos o hacer ejercicio de forma adaptada, te va no solamente a no perjudicar en ese dolor, siempre que lo hagas pues con unos criterios mínimos, sino que te facilita que te recuperes más rápido. Sí, totalmente. Además que tú piensas que, por ejemplo, los mecanismos, y bueno, voy a redundar un poco, pero las acciones que hacen que el cuerpo empiece a generar tejido tienen un automatismo que se va a dar igual y tal, pero también son mecanosensibles. Entonces, si tú le vas dando estímulo mecánico de contracciones, de movimiento y tal, lo promueves que se dé mejor. Entonces, es algo que el reposo así absoluto es algo que deberíamos de desterrar bastante, porque aparte, entonces la persona, aparte de que puede tardar más en recuperar la lesión, es que se va a desacondicionar y va a perder salud general en ese proceso. Va a estar un poco menos sano que cuando entró en él, y ciertamente es una lástima desacondicionarte entero porque te pasa algo, yo qué sé, en pie, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y a nivel de salud mental también, para la persona que se está recuperando, si ve que está pudiendo hacer cosas y tal, emocionalmente, psicológicamente, impacta menos también en las emociones negativas que puede generar la propia lesión o el propio dolor, ¿no? Sí, hay veces que se da esa pauta, hay quizás desde el desconocimiento de, vale, no hagas nada con el fin de no empeorarlo, cuando no se está teniendo en cuenta de qué estás causando con el hecho de mantener a la persona parada. Es que quizás lo que generas, pues todo lo que estás comentando, puede llegar incluso a ser peor que el propio dolor, molestia o lesión o lo que tengas. Mucho peor. Eso pasa mucho. Y por ejemplo, yo en consulta me da mucho coraje cuando pasa con personas mayores. Uh-huh. Y te dicen, párate, no hagas nada. Y es como, ¿cómo vas a decir a una persona de 80 años que no haga nada no sé cuántas semanas? Si es que se puede desacondicionar muchísimo, porque no es lo mismo reposar encerrado en casa una persona de 25 años un mes que una persona de 80 un mes. Es que nada que ver lo que se puede deteriorar ahí el organismo. Entonces, bueno, esos mensajes yo creo que habrá que sancionarlos un poco a veces, ¿eh? Están súper vigentes todavía, súper vigentes, y son muy contraproducentes. O sea, son iatrogénicos. Sí, totalmente. Lo que dices es que a una persona mayor, a lo mejor el hecho de estar parado por una molestia que tiene, lo que sea, no hacer nada, yo he visto casos de que esa señora no quiere ya salir más de casa, y lo que empeora su calidad de vida por eso, cuando antes perfectamente iba ella sola a hacer la compra, por el pan, a tomar un café, todo tipo de cosas, que eso lo verás tú en el día a día. Mucho, pierden equilibrio, pierden fuerza, pueden perder la marcha, o se pueden caer y romper otra cosa por ahí, o pueden empezar con algo que tenían subclínico que no se estaba manifestando porque luego tenía a raya con su mínima actividad. Y esto se vio mucho en pandemia. Sí, totalmente. De mucha gente que de no salir y tal pegó un bajón tremendo. Sí, se deterioró mucho. Entonces, claro, ese tipo de mensajes yo creo que, no sé, deberíamos de tener muchísimo cuidado. No deberían de darse, vaya. No deberían de darse. Tendríamos que ser súper rotundos con esto. Además que, como tú eres aquí la experta en ello, que el dolor muchas veces no responde a causas biomecánicas, es decir, a ti te puede doler algo que no tiene nada que ver con la articulación, quizás, o está relacionado con otras cosas. A ver, el dolor es como súper complejo, y lo que pasa con el dolor, ahora por suerte pues nos vamos culturizando todos más en dolor y tal, y ya lo vamos viendo con mayor complejidad, pero sí que es verdad que a nivel de entrenamiento y a nivel de profesionales de la salud, no sigue siendo todavía mayoritario la culturización en esto, y el dolor es un fenómeno muy complejo en el que, como antes, como en la prevención de lesiones, la biomecánica juega un papel concreto, pero no tiene por qué ser mayoritario ni mucho menos. Entonces se ha puesto tradicionalmente mucho el foco en el tejido, sin olvidar que la respuesta al dolor depende también mucho de los cambios que se van dando a nivel de neuroplasticidad en el sistema nervioso,
cambios que van ocurriendo a nivel del sistema inmune también, y luego propios cambios que puede haber en el tejido, pero que no tengan que ver tanto con la biomecánica, sino, por ejemplo, con causas metabólicas, como puede ser en la artrosis, que se empieza a degradar un poco la sinovial, o que se vaya perdiendo masa muscular, o que haya problemas de vascularización. Hay un montón de cosas que influyen en el dolor, como para limitarlo todo a la biomecánica. El dolor es un fenómeno emergente muy complejo, y entonces hay autores también que dicen que hay unos procesos de aprendizaje que juegan un papel muy relevante, de expectativas, Está claro que si tú crees que algo no te va a doler, es más fácil que no te duela, se ha visto, y si crees que algo te va a doler, es más fácil que te duela. Hay papeles ahí que juegan las expectativas en torno a la respuesta, pues, que son importantes también. Entonces, no deberíamos de reducirlo a eso, a biomecánica, ni a fuerza tampoco, ¿eh? Tener más fuerza no te va a eximir tampoco de tener dolor. No es solo eso. Hay gente que teniendo más fuerza ve mejorada su capacidad y afronta el día a día mejor y el dolor se va, pero hay otros muchos casos que ya no depende de que te pongas más fuerte, sino que depende, pues, de otro tipo de cosas, de exponerte a variabilidad de movimientos, de que vayas perdiendo el miedo a hacer no sé qué cosas y, bueno, o que simplemente le des más descanso a una zona que estás estresando. Es que hay que considerar cada caso de manera individual, ¿sabes? Y ver un poco el tipo de dolor que tiene el paciente y conocer un poco la historia de dónde viene para luego ir implementando un poco los ajustes y que sean alcanzables por la persona y que la persona los pueda llegar a hacer sin olvidar su contexto y tal. No poner unas cosas así como perfectas y tal, y que luego las vea tan alejadas de su capacidad que no se quieran ni plantear hacerlas, ¿no? Sí, vamos, que en resumen es mucho más complejo como para basarse en recomendaciones simples de no te muevas, si te duele esto, estate quietecito y este tipo de recomendaciones. Totalmente, y como en otro espectro, ¿eh? Es suficientemente complejo como para pensar que solo poniéndote más fuerte muchas veces no se va a ir, o solo trabajando en movilidad muchas veces no se va a ir. Son cosas que en algunos pacientes es importante trabajar, pero que a lo mejor por sí mismas solas, aisladas, tampoco son suficientes. Hay que trabajar otras cosas acompañado a eso. Entonces, es mejor estar fuerte y móvil, y eso no te lo va a quitar nadie. O sea, siempre ir en esa dirección va a ser mejor que guardar reposo, pero a veces, incluso yendo en esa dirección, no es suficiente y hay que hacer más cosas. Totalmente, Ra. Si quisieras dar así como un mensaje general en relación a todo esto que hablamos, ¿qué le dirías a una persona que quizás tiene desterrados estos mitos? Tipo, pues, con una o dos frases de recomendaciones de si tengo que entrenar, me duele esto, no me duele. A ver, yo a las personas de público generalidad, de población general, les diría que, por favor, que no tuvieran miedo a entrenar fuerza, ¿vale? Que si se ven muy, muy, muy perdidos, pues que busquen ayuda profesional de un entrenador y si tienen patología, pues de un fisioterapeuta que les acompañe inicialmente en el camino, que no es algo que tenga que tomarse tampoco como tratamiento supervisar toda la vida, que llegará un momento que podrán hacerlo también y que tendrán que hacerlo con libertad y desligarse y con tomarlo con ligereza, pero que todo el tiempo que necesiten supervisión y acompañamiento que la pidan, y que es algo que no se puede aplazar, que hay que empezar cuanto antes mejor, ¿vale? Porque hay un punto ahí como de ahorro que cuanto antes lo tengas, pues más primero te vas a beneficiar de todo ello. Al final no sé si fueron un punto o dos, pero bueno. Empieza cuanto antes, ¿vale? Anímate, que tu cuerpo no es frágil y puede con el entrenamiento de fuerza perfectamente. Y que el entrenamiento de fuerza no significa hacer cargas altas. Así que entrenamiento de fuerza puede ser que te puedes ver beneficiado con cargas ya muy pequeñas. Incluso lejos del fallo muscular y de sensaciones de esfuerzo altas, ya vas a tener beneficios si nunca has hecho ejercicio. Que 1 es más que 0. Sí, totalmente. Ese mínimo recomendable o la dosis mínima efectiva es como que no es negociable para tener esos mínimos beneficios de cara a la salud. Sí, eso es. Vale, Ra, pues mira, creo que ha sido súper interesante todo esto que nos comentas y que, jolín, pues puede ayudar un montón a desterrar esos ciertos mitos, sobre todo por una persona que
quizás lo ve, no tiene ni idea de esto y le huele un poquito la cabeza, pero bueno, ir empezando a introducir este mensaje. No sé si nos quieres comentar algo más pues sobre tu situación, tienes algún proyecto entre manos o cualquier cosa así que nos quieras decir. A ver, en el centro de barrio vivimos proyectando, pero bueno, tenemos, lo que sí que me gustaría anunciar es que colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, que trabajamos desde 2019 en entrenamiento para pacientes oncológicos y tal. Otro de nuestros nichos de interés es el dolor crónico, que también está como muy desangelado en general y que necesita mucha ayuda. Y luego que tenemos un proyecto de salud comunitaria que se llama Uno es más que cero, que pues damos charlas de educación para la salud o elaboramos material para asociaciones de pacientes, por ejemplo, que lo necesiten para informarles un poco respecto al ejercicio o hábitos saludables y tal. Y que también realizamos talleres de educación y ejercicio, que hemos hecho uno esta primavera en la Asociación de Amigos contra la Droga, orientado un poco a ver el ejercicio desde un punto de vista lúdico, de proporcionar bienestar, y en este caso pues no era tanto enfocado a forma física, sino a mejorar un poco la parte emocional y bueno, explicarles un poco qué beneficios para la salud podía tener. Entonces, sobre todo, pues la parte de esa salud comunitaria, que es ahora la que más nos está ilusionando. Qué bueno, qué bueno. Al fin y al cabo es que es la clave de intentar acercar todas estas herramientas al público general que las desconoce. Así que me parece súper bien. Bueno, pues hasta aquí dejaremos la charla. Tenéis aquí abajo en la descripción las redes sociales de Raquel, por si alguien quiere indagar más sobre ella, contactarla o ha resonado este tipo de mensaje. Y bueno, deciros que también ella tiene, aparte de su clínica presencial, tiene un servicio online que pues hay muchas personas que quizás esto les vuela de ¿se puede hacer fisio online? ¿No? Sí, y yo soy un ejemplo de ello porque a mí ya me ha tratado sin ponerme una mano encima con todo esto que hablamos pues de las herramientas de ejercicio y todo ello, y que tendréis aquí abajo todo. No sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte, Ra. Nada, muchas gracias por la invitación, la verdad. Estuvo muy divertida la charla, estuvo muy amena. Y nada, pues que yo estoy muy contenta de hacer equipo contigo y con Ra, y de tener equipo de derivación, porque la verdad es que cuando encuentras profesionales con tu mismo marco mental y tal, las cosas la verdad es que se hacen fáciles. Así que nada, por muchos años más. Sí, totalmente. Es que a fin de cuentas, pues tener ese equipo y esa multidisciplinaridad, esa visión mucho más global, ayudas más a una persona que si solamente te centras en hacer el trabajo uno. Totalmente, hay que dejar los egos ahí un poco de lado. Así es. Bueno, Ra, pues encantado de tenerte por aquí, muchísimas gracias y nada, nos vemos por aquí en siguientes vídeos o charlas. Nos vemos, un abrazo. Chao.